Ese representaría un reto muy importante para la Iglesia como organización cuando otras instancias, por ejemplo el gobierno, no resuelve esas carencias, esas necesidades de la población más necesitada, y de pronto la Iglesia pues es este punto esperanzador. ¿Qué puede hacer la Iglesia ante este reto? Es parte de la misión de la Iglesia, ¿verdad? Es parte de la misión de la Iglesia la caridad cristiana. Los organismos de caridad de la Iglesia, Cáritas, Banco de Alimentos, siempre están atentos precisamente a esos hermanos necesitados, y hoy más que nunca la Iglesia tendrá que caminar por ese camino. ¿Qué opina usted del programa del presidente Peña Nieto contra la Cruzada Nacional contra el Hambre, por ejemplo? Me parece muy bien, perfecto. Yo lo dije desde el primer momento. La Iglesia en Puebla está dispuesta a apoyar este tipo de cruzadas, y sobre todo porque no es solo contra el hambre, sino ahí tienen que entrar dependencias como salud, como educación, claro, como campo. Ahí tendrán que entrar, tengo entendido que andan entre 16 y 20 secretarías que van con esta brigada o campaña contra el hambre, y me parece excelente. No es solo el alimento inmediato, sino la educación, la salud, todos los derechos fundamentales del hombre. ¿En qué aspectos, en qué puntos neurálgicos podríamos decir intervendrá el Papa Francisco? Bueno, este es uno de ellos. Ya se le llama el Papa de los pobres. Ajá. Como a Juan Pablo II se le llamó el Papa misionero, como a Juan Pablo I se le llamó el Papa de la sonrisa, como al Papa Benedicto, el Papa teólogo, o como al Papa Juan XXIII, el Papa bueno. A este ya se le llama el Papa de los pobres. Y la Iglesia va a tener que caminar por ese camino. O sea, una Iglesia sencilla, una Iglesia pobre y una Iglesia preocupada por los pobres. Un poco en referencia a San Francisco de Asís, por eso es que adoptó el nombre de Francisco, el Papa. Sí, parece ser que por ahí va la cosa, ¿verdad? La sencillez y la humildad de Francisco de Asís ahora la hace. ¿Qué hará con los pederastas? Tendrá que actuar. La Iglesia está actuando. Benedicto XVI sí actuó, don Enrique. Tan es así que cuando fue Papa, inmediatamente actuó, ¿verdad? Como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, él conocía perfectamente los casos, y cuando fue Papa actuó inmediatamente. En este caso, la Iglesia mexicana, ¿cómo ha respondido? Sobre todo después de las cartas que, bueno, por internet estuvieron circulando para pedir que Norberto Rivera, el cardenal primado de México, no participara en el cónclave precisamente por estos escándalos de pederastia. No, mira, a mí se me hace injusto esto, ¿no? Lógicamente estos son grupos que buscan ni siquiera el bien de las víctimas, buscando un poco el dinero y el escándalo. Yo conozco perfectamente bien a don Norberto, fui su obispo auxiliar durante 5 años y sé cómo actúa con nosotros en este tipo de asuntos, ¿no? Él es muy exigente y él no se le puede considerar encubridor. ¿Podríamos decir que son grupos particulares de intereses sí, los que arman estas campañas? Ahora, entonces se dice, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, que la Iglesia Católica ha sufrido un retraso en cuanto a la avanzada en el mundo a través de las generaciones. No es lo mismo 1910 que 2013. Bueno, ni siquiera 1990. Este parece un mundo que cambia todos los días. Sí. Por ejemplo, el matrimonio entre dos parejas del mismo sexo. Mismo sexo, ese es un asunto. Y otros. ¿No cree usted que la Iglesia necesita actualizarse o adaptarse a esas cosas que los tiempos han impuesto? Tendrá que dialogar, don Enrique, pero lógicamente la Iglesia predica el Evangelio de Jesús, el Evangelio de la vida, el Evangelio de la familia. Entonces la Iglesia no puede estar a favor del aborto, por ejemplo. Es un derecho esencialísimo de la persona. Antes de hablar de un derecho a la salud, a la educación, pues el primer derecho fundamental es el derecho a la vida. Y el Papa va en esa línea. Pero si por eso a la Iglesia se les llama conservadora, pues la Iglesia tendrá que ser conservadora.
Es el Evangelio de Jesús, ¿no? La vida, la familia, los valores, eso es propio del Evangelio de Jesús. Y en eso, pues si la iglesia es conservadora por eso, tendrá que ser conservadora la iglesia. De él se dice que es un jesuita conservador. ¿Será conservador? Pues por el estilo de vida que nos está mostrando, yo no creo que sea tan conservador. Si conservador es por esto que acabo de comentar, pues tiene que ser un conservador, como lo soy yo, ¿no? Defender la familia, defender la vida, defender los valores, eso es esencial en la vida de la iglesia. Yo creo, si tenemos familias estables, familias bien estructuradas, bueno, tendremos personas que se realizan en la vida. Tendremos personas, yo se los digo a los empresarios, si ustedes promueven a sus trabajadores en el aspecto familiar, en el aspecto de superación de la familia, tendrán buenos trabajadores, tendrán trabajadores con familias bien integradas que van a dar fruto y que van a rendir. Antiguamente, bueno, antes del presidente Salinas, entre los políticos, el presidente de la República, los gobernadores de cada estado, tenían una excelente relación con los arzobispos. Se decía que había arreglos en la trastienda, así se llamaba en aquella. Fue Salinas el que rompió eso, pues para dar paso a que la iglesia interviniera en comentarios de tipo político. Usted, ¿hasta qué punto usted, como arzobispo, interviene en política? No sé mucho de eso, don Enrique. No tengo que tener comunicación con funcionarios, con políticos, con partidos políticos, pero no se me da mucho la política. Aunque digan que el arzobispo es político porque lo ve con tal o cual funcionario, con tal o cual miembro de partido político, no es mi misión, pero yo siempre digo, la iglesia está presente en la política, en los partidos políticos, en el gobierno, en la educación, en la cultura, porque ahí hay católicos. Cuando habla usted con políticos, ¿no le piden un consejo? Algunos. Sí. Algunos. No puedo decir quién es. No, mire, yo le puedo decir con toda sencillez. El presidente de la República actualmente tuvo a bien ahora en su campaña, él tuvo 2 visitas a Puebla, en la segunda pedir hablar conmigo y me visitó en la casa arzobispal. ¿Ah, sí? Yo lo recibí con mucho gusto. Él ha estado muy cercano a los obispos del Estado de México, a los obispos de todo México, primero del Estado de México como gobernador, después con todos los obispos como presidente. ¿Y de qué platicaron? De la realidad de Puebla, inclusive de la situación de su partido. Y yo me siento con libertad para explicar lo que yo pienso y veo en la realidad de nuestro Estado. Luego se critica de pronto esta relación de la Iglesia con el poder porque podría pensarse que se compromete el actuar de la Iglesia, precisamente lo que hablamos hace rato, por ejemplo, con los grupos más desprotegidos, y se quedaría entonces todo eso a un lado por apapachar a la gente que está en el poder, ¿no? No, mire, es una relación de respeto, de colaboración. La iglesia siempre estará dispuesta a colaborar con todo tipo de gobiernos, con todo tipo de funcionarios, con todo tipo de partidos. Y yo en aquel momento le agradecí ese detalle de pedir hablar conmigo, de visitarme en la casa arzobispal. Y yo, repito, me siento con mucha libertad para platicar con ellos. Pues, Monseñor Víctor Sáenz Espinosa, de veras, siempre me da mucho gusto platicar con usted. Gracias, don Enrique, y yo también quiero expresarle que siento un gran respeto por usted, por su trabajo de años, y yo se lo he expresado varias veces, yo siempre fui radioescucha de usted. Gracias, señor. Cuando andaba como seminarista, como sacerdote aquí en la Arquidiócesis de Puebla. Después me tuve que ir a la Ciudad de México, pero ahora pues me da mucho gusto estar con usted y colaborar con usted y me tiene a sus órdenes siempre. Cuando me han invitado a hablar en la misa, lo he hecho siempre con mucho gusto. Gracias, señor. Sobre todo porque siento una gran
afinidad con usted en varios aspectos. Y gracias también por esa colaboración. La gente me lo dice en las visitas pastorales que realizo. Escuchamos su misa por la radio. En la misa dominical estamos con usted. Mucho gusto. Gracias, don señor Enrique. Saúl. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días.